Gracias, gracias Estela. Damos gracias Estela por la historia de esta mañana. También para honra y gloria de nuestro Dios, el doctor tendrá un especial. Ayer nos acostumbramos, ayer fueron 4, no sé cuántos van a ser hoy, pero damos gracias a Dios por el don que Dios le ha dado. Muchas gracias, muy buenos días a cada uno de ustedes. Me alegro de estar aquí nuevamente con ustedes. Me hubiera gustado haber visto la iglesia así durante toda la semana. Sí, pero bueno, agradezco a Dios por cada uno de los que estuvieron aquí durante la semana. El canto que quiero entonar tiene por nombre No más llorar. En este mundo tanto llanto, tanto dolor, tanto pecado, tanto crimen, tanto violencia. Pero cuando Cristo venga, cesará todo eso.
Bueno, agradecemos a Dios por la alabanza que el doctor tuvo que tener con el saxofón invisible, por los que no sabían. Hermanos, no sé cuánto están agradecidos con Dios y con el doctor de que tuvo esta semana. Fue una semana un poquito difícil, el clima estuvo frío, estuvo la lluvia, pero aquí estuvieron muchos hermanos. Y gracias a Dios, que Dios los pueda bendecir, que han adquirido un conocimiento quizá que no tiene precio. Hay muchas cosas, es posible que no todos tomen en cuenta las recomendaciones, pero con uno o dos que lo hagan, yo creo que el doctor se da por bien servido. Y él todavía va a estar mañana aquí con algunos que van a estar en la clase de cocina. Pero doctor, queremos agradecerle, queremos agradecer a Dios porque usted estuvo aquí de parte de la iglesia, le traemos una tarjetita y que Dios lo siga utilizando en su ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido realmente un gozo para mí. Yo creo que los que estuvieron aquí durante la semana se dan cuenta que esa es mi pasión, ¿sí? Y es para honra y gloria de Dios únicamente, ¿sí? Y lo que he enseñado en esta semana tal vez no se les hace fácil, ¿verdad? Porque ahora se dan cuenta que van a tener que hacer cambios, ¿sí? No pueden continuar como habían estado viviendo. Y de hecho esta mañana leí un pensamiento que quiero compartirles, nomás es una frase pequeña. Dice que la vida cristiana no es nada más una conformidad de la voluntad de las cosas de Dios, ni tampoco es algo que nomás aparenta, pero es una transformación total que es llevado a cabo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces lo importante es que nosotros rindamos nuestra vida a Él para que nos puede transformar, ¿sí? Otra cita que se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro dice, el ser casi, pero no totalmente salvo, no es ser casi, sino totalmente perdido, ¿sí? Muchas veces les pregunto a los hermanos, ¿ya son veganos, vegetarianos? Y me dicen, pues casi no comemos carne. Digo, pues ahí está el problema, ¿sí? Ahí está el problema, ¿sí? O les pregunto de algunos otros detalles del estilo de vida. Y después casi, y ahí está el problema. El ser casi, pero no totalmente salvo, no es ser casi, sino totalmente perdido, ¿sí? Es un pensamiento solemne, hermanos. Ahora bien, otro punto que quiero mencionar. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él no prometió un camino fácil. De hecho, dijo que el camino fácil será aquel camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Es un camino ancho y muchos son los que en él andan, ¿sí? Mas el camino hacia la vida eterna es angosta la puerta y empinado el camino. Y pocos son los que lo hallan. Y a mí me gusta decir, pocos son los que lo escogen. Porque es una elección concienzuda que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Porque si no lo hacemos, nos vamos a ir con la corriente hacia abajo por el camino ancho, ¿sí? Así que tiene que ser un esfuerzo intencional de entregar nuestra vida totalmente al Señor Jesucristo, ¿sí? Solamente así vamos a entrar por ese camino que Cristo ya trazó por nosotros. Él ya dejó marcado el camino con su propia sangre para que nosotros lo podamos seguir, ¿sí? Alabado sea su nombre, hermanos. Agradezco a Dios. Otro punto que quiero mencionar. Muchas veces cuando uno entra en un estilo de vida saludable, es bien fácil ir a los extremos. ¿Sí? Es bien fácil y el diablo lo sabe. Y él está listo para empujarnos a hacer a un extremo. De hecho, hay un dicho en inglés que dice, the devil doesn't care if you're upstream or downstream as long as you're extreme. ¿Okay? Al diablo no le importa si estás arriba en el arroyo o abajo en el arroyo, con que estés en algún extremo. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que tener las cosas bien centradas.
Y Dios nos dio a nosotros, el pueblo adventista del séptimo día, el mensaje de la Reforma Pro Salud para que a través de nuestro ejemplo seamos maestros a todos los demás del mundo, para ayudarles a comprender que podemos gozar de una salud verdadera, una salud como Dios quiere. Y no es difícil. Aún los niños pueden comprender este mensaje basado en las 8 leyes de la salud. Ahora yo no sé si estoy poniendo a alguien en dificultad, pero quisiera ver si alguien, a través de la repetición de los temas que dimos durante la semana, tienen ya grabado en su mente cuáles fueron los temas en el orden que los di. ¿Alguien quisiera pararse y decir cuáles son los temas? Sí, hermano. ¿Y anoche? El descanso. ¿Y el de hoy? La confianza en Dios. La confianza en Dios. Bien, en fin, muchas gracias, le agradezco. La verdad es que repetí todas las noches, todos los 8 temas, porque quiero que se graben en la mente. Porque solamente teniéndolos aquí, podemos llevarlos a cabo en nuestras vidas diarias. ¿Ok? Ahora, quiero repetir otro punto muy importante. No creen que por hacer eso vamos a ganar el cielo. ¿Ok? Y eso es triste porque muchas veces hay personas que profesan ser reformadores de la salud y se paran enfrente y dicen, si siguen comiendo carne no van a entrar al cielo. Hermanos, la vida de Cristo no es así. ¿Sí? Él nos da información y quiere que crezcamos conforme recibamos la información. En esta semana yo vine a darles información y yo oro cada momento que el Espíritu Santo ayuda a que esto quede en sus mentes para que puedan en realidad hacer los cambios necesarios para su propio bien y para la honra y gloria del nombre de Dios. ¿Sí? De eso se trata el mensaje de salud. Y a la vez sirve como una cuña de entrada conforme vamos hablando a otros, ayudándoles con sus problemas de salud. Ellos también dicen, ¿cómo lo hacen? Nosotros queremos saber más. Y entonces, conforme enseñamos los principios de la salud, podemos irles enseñando también el amor de Dios y el Evangelio, para que también acepten a Cristo como su Salvador personal. ¿Sí? Entonces, cuidado con los extremismos, recordando que Cristo es el que nos salvó ya, a morir en la cruz. Ahora falta que nosotros lo aceptamos por fe y permitamos que nos transforme nuestra vida diariamente. ¿Ok? Bien. Y voy a repetir una vez más. El sábado pasado en la tarde hablamos del aire puro, la importancia de respirar profundamente del aire puro y de ventilar nuestras casas y de tener buena postura. ¿Recuerdan? Luego hablamos de la temperancia, que es abstenernos totalmente de lo que sabemos es que es dañino y usar con moderación aún lo bueno. Y no tiene que ver solamente en la comida y bebida, sino también en el exceso de trabajo, ¿sí? En los deseos excesivos de la fama o aún en el dormir en exceso. El flojear de más. Es intemperancia, ¿ok? Nuestro tiempo pertenece a Dios, no a nosotros mismos. Nosotros somos solo somos mayordomos de ese tiempo para administrarlo para la honra y gloria de Dios. ¿Sí? Y entonces sí, hablamos de la luz solar y sus beneficios. Y luego el agua, la mejor bebida. ¿Sí? Luego la dieta apropiada. ¿Recuerdan las 5 categorías básicas de los alimentos que el Creador nos dio? Frutas, verduras, cereales integrales, semillas y nueces crudas y leguminosas, que son los frijoles de todas variedades. Esos son los 5 categorías de alimentos que Dios nos ha dado. Y si los consumimos en forma armoniosa, balanceado, vamos a tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita. ¿Sí? Y puedo testificar para la honra y gloria de Dios. Porque desde los 4 años de edad yo soy vegano 100%. Esos han sido mis alimentos y nada más. ¿Sí? Agradezco a Dios por ello.
el jueves vimos la importancia del ejercicio. Yo espero que los que vieron están practicando los ejercicios que aprendieron y que los comparten con los demás hermanos que no estuvieron aquí. ¿Sí? Porque es sumamente importante ejercitar nuestro cuerpo para tener un vigor y una salud como Dios quiere que lo tengamos. ¿Ok? Anoche hablamos del descanso, tanto físico como mental y espiritual. ¿Sí? Sumamente importante, son puntos importantes para que nosotros podamos realmente tener la salud que Dios quiere que tengamos. Y hoy terminamos este seminario ya con el tema de la confianza en Dios y en sus promesas. ¿Sí? ¿Acaso Dios es fiable? ¿Podemos confiar en Él? Amén. Seguramente que sí. Tenemos todo el motivo y el derecho de confiar en Él. Me gusta mucho Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino, al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, ¿sí? Con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, como Cristo fue tentado, como cada uno de nosotros hemos sido tentados, en todo, uno podrá decir, no, pero Cristo no experimentó lo que yo experimento. Ah, sí, Cristo experimentó todo lo que es posible que el hombre experimente. Y si no me lo cree, nomás vaya de nuevo a los evangelios y lea capítulo 4 de Mateo. Duró 40 días y noches sin comer en el desierto, al merced del enemigo, siendo tentado. ¿Sí? Y los últimos 3 tentaciones son los que tenemos registrados. Increíble, pero él fue tentado en todo. Y luego, si tomamos en cuenta también ya su prueba en el Getsemaní y su prueba ante Pilato y con los soldados y todo lo que le hicieron también, increíble. Sufrió aún más de lo que cualquiera de nosotros hemos sufrido. Y aún así no pecó. Y aún Él está delante del Padre, presentando sus manos diciendo, Padre, mi sangre, por ella, por Él, por ustedes, por nosotros. ¿Sí? Algo maravilloso. Tenemos un Dios en que podemos confiar. ¿Sí? Ahora bien, hay un gran contraste muy interesante que la Biblia muestra y dice así: maldito el que confía en el hombre. ¿Que confía en quién? En el hombre. Y que se apoya en la carne y su corazón se aparta del Señor, será como la zarza del desierto. No verá el bien, sino morará en la sequedad del desierto, en tierra salada y inhabitada. Pero ahora el contraste es: bendito el que confía en ¿quién? En el Señor, en Jehová, y pone su esperanza en Él. Será como un árbol plantado a la orilla del agua, que junto a las corrientes echa sus raíces y no tema cuando viene el calor, sino su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatiga ni deja de dar su fruto. Qué maravilloso, ¿no? Aquí Dios pone ante nosotros 2 extremos, ¿sí? Y nos permite elegir. ¿Cuál de esas 2 descripciones quieren ustedes? ¿El primero o el segundo? Pues el segundo, por supuesto, ¿sí? Pero ahora tenemos que aplicar eso a nuestras vidas diarias, ¿sí? ¿Estamos confiando en Dios? Y quiero decirles, cuando nos llegamos a enfermar, ¿qué es lo primero que hacemos? En la mayoría de los casos, corre uno a emergencias o corre al doctor. ¿En quién se está poniendo su confianza?
cuando nos llegamos a enfermar, hermanos, debemos de ponernos de rodillas y decir, Padre, perdóname, he violado tus leyes de la salud, he desobedecido tus mandamientos, purifícame. Y si tú tienes a bien que me sano de esa enfermedad, ayúdame a no repetir el mismo mal. Eso debe ser nuestra oración, hermanos. ¿Qué puede ser un médico para uno? Y pues desgraciadamente, las estadísticas muestran que los médicos ni siquiera saben de salud. Ellos estudian enfermedad y medicina, pero no estudian salud. ¿Y por qué digo eso? Las estadísticas muestran que ahorita en los Estados Unidos, la población general tiene un promedio de vida de 77.6 años. ¿Ok? Pero ¿cuánto creen ustedes que es el promedio de vida entre los médicos ahorita en este país? Un promedio de 56 años. Ahora, uno pensaría que si los médicos saben de salud, deberían de vivir más que la población general. ¿Sí? Que Dios tenga misericordia y nos ayude a aprender a confiar en el que nos creó, el que nos formó. Y cuando nos enfermamos, en vez de correr al hombre para recibir el bien, ahora, no quiero decir que nunca debemos ir con un médico, pero debemos primeramente reconocer nuestro pecado y pedirle a Dios su perdón. Hay personas profesionales, bien, con el interés de la salud de la persona en mente, que están dispuestos a ayudar, ¿verdad? Pero tenemos que tener los ojos abiertos y saber que Dios nos ha dado todo en su santa palabra lo que necesitamos para sanarnos de nuestras enfermedades. ¿Ok? Y es lo que hemos estado viendo durante toda esta semana en realidad. Bien. Viene otro ejemplo muy interesante y es importante que tomamos en cuenta que el amor de Dios es incondicional. ¿Sí? Y si no me lo creen, vayan conmigo a Romanos capítulo 8. ¿A dónde vamos? Romanos 8. ¿Sí? Romanos 8 y vamos a empezar con el versículo 35. Romanos 8, 35 y vamos a leer hasta el 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Está escrito, por causa de ti afrontamos la muerte todo el día. Somos estimados como ovejas de matadero. Si ustedes toman en cuenta, a través de toda la historia del mundo, el bien ha sido en la minoría, el mal ha sido en la mayoría. La mayoría siempre ha perseguido a la minoría. ¿Cierto? Entonces, por eso, cuando tomamos el nombre de Cristo para ser cristianos, ya estamos como ovejas para el matadero, ¿verdad? Porque tenemos que morir al yo cada día. Y entonces sigue diciendo el 37, pero Dios que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Amén. Y el 38, por eso estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermanos. Así que el amor de Dios es incondicional. No hay un nivel del pecado al cual uno puede caer que Dios no está dispuesto de perdonar si uno se arrepienta. ¿Sí? Pero las promesas sí son condicionales. Aún nosotros como padres, los que tenemos hijos, decimos al hijo, si arreglas tu cama y levantas tu cuarto y guardas tus juguetes, entonces puedes salir a jugar. Ahora, ¿lo vamos a dejar salir si no arregla su cuarto? Pues no deberíamos, porque entonces nosotros convertimos en mentirosos, ¿cierto? Pues Dios también tiene condiciones a sus promesas. Casi todas las promesas de Dios comienzan con un sí, entonces. ¿Cierto? Bien,
Vamos a ver, pero lo interesante y lo importante es que comprendamos que Cristo ya cumplió las condiciones para nosotros. Los podemos aceptar en Él. Y Él nos da la fortaleza para salir victorioso, ¿cierto? De Jeremías, capítulo 29, 11 al 13, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendráis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué me buscaréis? ¿Cómo? Ahí está una de las condiciones. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. No nada más la mitad, no 99%, pero con todo el corazón. Ese es otro texto muy interesante, Isaías 1, 16 al 20, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended de hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahora, cuando entendemos que hemos hecho mal, Él luego nos busca y nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y nuevamente nos presenta los dos extremos, la decisión entre una cosa u otra. Nos dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Qué interesante, ¿no? Dios pone ante nosotros el camino de justicia, el camino de la vida o el camino de la muerte, y nos permite elegir. Y en esta semana yo he venido a poner ante ustedes el camino de la vida. ¿Sí? Ahora depende que eligen ustedes. ¿Ok? Es muy importante que entendamos eso. Nosotros somos libres para elegir, a menos que hayamos dado nuestra voluntad a Satanás. Él nos mantiene prisioneros hasta que permitamos que Cristo rompe esas ataduras. ¿Sí? Y entonces nuevamente estamos libres en Cristo para seguirlo a Él. Así que es bueno que entendemos que las promesas son condicionales, y en este versículo se reitera la condición 4 veces. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué maravilloso, ¿no? Pero depende de cómo prestamos atención nosotros a la palabra de Dios, ¿sí? Y cómo lo ponemos en práctica. Y entonces podemos reclamar la promesa que ninguna enfermedad vendrá cerca de nosotros. Ustedes recuerdan en el tiempo de Egipto cuando vinieron las plagas, ¿sí? Las últimas 7 plagas no cayeron sobre ninguno de los israelitas. Dios hizo una diferencia entre los egipcios y los israelitas. Los primeros 3 sí, porque los israelitas también necesitaban ser transformados, ¿sí? Y entonces ya después del cuarto en adelante, las últimas 7 plagas no les hizo nada. Pues sabe que nosotros estamos por entrar en la etapa de las últimas 7 plagas. Y los que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestra vida y su Espíritu Santo para sellarnos en la justicia de Cristo Jesús, no vamos a ser participantes de las últimas 7 plagas tampoco. Porque Él mismo va a ser nuestro sanador, nuestro refugio, nuestro protector, ¿sí? Y no tenemos por qué temer lo que está viniendo sobre la tierra. El texto que acabamos de leer al principio, tú guardarás en perfecta paz
a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Nosotros no tenemos por qué tener temor de lo que está pasando, sino que tenemos que aprender a confiar plenamente en Él. Y Él nos protegerá y nos cuidará de esas plagas finales. Tal vez no nos cuida de problemas y dificultades, porque los problemas y dificultades son, como mencioné el sábado pasado, para pulir nuestro carácter y sacar todo el mundano de nosotros. ¿Sí? Y necesitamos esto también. Ahora bien, otra cosa que es condicional es el perdón. No sé si han pensado en eso. Pero vean este texto, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Qué interesante. Y me gusta ilustrar eso con una historia que supe en una iglesita de campo. Eran pocos los miembros. Había un viejito que tenía ya 30 y tantos años en esa iglesia. Y cada miércoles de noche que pedían que alguien orara, él siempre ofrecía orar. Y en su oración él decía, Padre, quita las telarañas de mi vida. Queriendo decir los pecados, las tendencias hacia el mal, ¿sí? Pues también había una señora ya ancianita en la iglesia también de hacía 30 y tantos años, y al escucharle una noche pedir esa petición, ella enseguida oró. Y dijo, Dios mío, por favor, mata la araña en la vida del hermano fulano, para que ya no siga haciendo telarañas. ¿Sí? Entonces una cosa es reconocer y confesar nuestros pecados, pero otra cosa es, como dice allí, apartarnos de ellos. ¿Sí? Apartarnos. Tenemos que ir ganando victorias en el Señor Jesucristo. Esa es la justificación por la fe, hermanos. Y esa es la verdad presente que se debe de estar predicando hoy día. Nosotros por la gracia de Cristo Jesús podemos llegar a vivir vidas santas aún en esta tierra. Y tenemos que estar viviendo vidas santas en el nombre de Cristo Jesús antes de que pueda poner el sello en nuestras frentes. Porque llegará el momento que nuestro intercesor, Cristo Jesús, dejará de interceder. Y pronunciará, el que es inmundo sigue en su inmundicia, y el que es injusto sigue en su... Pero el que es santo sigue santificándose, el que es justo sigue justificándose. Y ya después de eso vienen las últimas 7 plagas. Y viene el tiempo de la tribulación de Jacob, en el cual nosotros no tendremos intercesoria entre el Padre y nosotros. Y para eso tenemos que estar viviendo totalmente dependiendo de Dios para nuestras vidas y para nuestros pensamientos y para nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Sí? Tenemos que estar totalmente sometidos a Él. Otro texto similar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? ¡Qué belleza! 1 de Juan 1:9. Pero luego también en Efesios 4:31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterías, de maledicencia y toda malicia. Y pudiéramos agregar aquí todos celos y todo chisme. ¿Sabe que el chisme destruye entre nuestro pueblo? Mucho. Los celos también causan mucha destrucción y mucho mal. Y entonces dice, antes sed benignos, o es decir, en vez de hacer esa cosa anterior, sed benignos, unos con otros, misericordiosos. Wow, esa es una palabra importante. ¿Qué significa la misericordia? Ahora, si preguntara qué significa la gracia, dirían, bueno, es un favor merecido. No merecido, perdón. Un favor no merecido, gracias hermano. Pero la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Porque ¿qué es lo que merecemos nosotros? La muerte. No hay nada que nos puede dar favor ante Dios excepto que estemos en Cristo Jesús. Es lo único, ¿sí? Entonces, nosotros no merecemos ningún favor de Dios. Pero muchas veces hay personas que nos han ofendido
Y alguien nos puede decir, debes perdonarlo. No lo voy a perdonar, no merece el perdón. No sé si han escuchado esas palabras, ¿sí? Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar si nosotros mismos no merecemos ningún favor? ¿Sí? Dice la siguiente palabra, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! Ahora, quiero decirles algo muy importante. La amargura, el enojo, la ira, ¿sabe que son causantes de enfermedades? Muchas enfermedades físicas vienen a consecuencia de no poder perdonar. ¿Sí? Pudiera pasar el resto del día aquí hablando de los casos que hemos tenido. Me gustaría hacer referencia a uno nada más. ¿Sí? Allá en Chiapas tuvimos un caso de una señora que llegó a nosotros con ataques asmáticas fuertes. Había venido padeciendo desde 13 años atrás esos ataques asmáticas. Y tenía sus inhaladores y echaban los sprays, pero eso tampoco lo calmaba. Y estuvo con nosotros 2 semanas y no vimos gran cambio. Ahora, generalmente, el asmático en cuestión de 3 días ya encuentra alivio con los remedios naturales, una vez quitando la causa. Yo les mencioné el sábado pasado que mi mamá sufrió 18 años con asma. Y en cuanto quitó la causa, ella tuvo alivio. ¿Sí? Pero en este caso, a pesar de que habíamos quitado la causa, ella seguía igual. Y entonces yo empecé a orar y pensar, ¿qué será? Y el Espíritu Santo me iluminó que era un problema espiritual, un problema más profundo. Entonces, a cada paciente asignábamos uno de los estudiantes. Y a la joven que habíamos asignado a esta señora, me acerqué y le dije, hable con ella, ore con ella, a ver si ella no se abre y te dice qué hay en su vida que pudiera ser la causa de este problema. Y oré con ella y le dije que Dios te dé sabiduría para que puedas percibir. Al día siguiente vino y me dijo, doctor, ya se abrió, ya me dijo, ya sé cuál es el problema. ¿De veras? ¿Crees que me lo diría a mí? Sí, yo creo que sí. Entonces trajo a la señora a mi consultoría y juntos nos sentamos allí. Y la señora empezó con lágrimas a contar una experiencia que había tenido 13 años antes. Resulta que 14 años antes se había casado. Ahora, aquí la importancia de no casarse con alguien que tenga creencias diferentes. Ella era adventista y el señor con quien se casó no era. Ella nunca había sido casado, él ya había sido casado antes. ¿Sí? Entonces, después de algunos meses, ella encantada le contó que ya estaba embarazada esperando bebé. Ella esperaba que él tuviera el mismo sentimiento, pero no expresó ninguna felicidad. Y después de algunos meses le dijo, te voy a llevar a un doctor para que te cheque. Pero la persona con quien la llevó, la hizo abortar. E hizo algo que de manera que desde ese día para acá ella nunca había vuelto a embarazarse. Y es bien interesante porque ni ella había tomado en cuenta que eso era un problema en su vida. Hasta ese día que la joven empezó a hacerle preguntas y indagar, y entonces salió. Fíjese nada más cómo son las cosas. Y el Espíritu Santo, estoy seguro que le tocó el corazón. Y con llanto me expresó la indignación, el coraje, el odio que tenía en realidad contra su esposo por haberla llevado con ese señor. Fíjese nada más. Entonces le dije, sabes que tienes que perdonarlo. No, yo no podría perdonarle. Entonces le leí esa cita y le leí otras citas más. En el Padre Nuestro, nosotros muchas veces oramos y dice allí, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero luego donde termina el Padre Nuestro, sigue el versículo 14 y 15 que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! Eso es fuerte, hermanos. El decir, yo no podré perdonar a una persona, estamos pasando sentencia sobre nosotros mismos de la perdición eterna. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? Eso está fuerte, hermanos. ¿Sí? Entonces le hice llegar a entender eso. Y gracias a Dios, él se humilló y dijo, está bien, entiendo mi responsabilidad. Entonces le dije, mira, cuando viene tu esposa a visitar, porque iba a venir en 3 días más, quisiera que tú le platicaras lo que me has platicado a mí hoy. Y le digas que lo perdones. Entonces ella dijo, está bien, voy a estar orando que Dios me dé el valor de hacerlo. Y entonces ya, yo también y la joven que estaba con ella también oramos todos los días, que Dios le diera la fuerza. Y cuando llegó su esposo a visitar, lo cité en mi consultorio juntamente con la joven y ahí estuvimos los 4. Y la señora le empezó a decir, y otra vez con las lágrimas, con esa manifestación de emociones fuertes, ¿no? Y el hombre se asustó, él nunca supo que sentía así, ¿no? Y entonces le empezaron a correr las lágrimas a él. Y juntos nos arrodillamos allí y llorando se abrazaron, pidiendo el perdón el uno al otro y pidiendo a Dios el perdón. Y en ese momento la señora fue sanada. Nunca más volvió a tener asma. Fíjense nada más. Y así son muchos los casos, hermanos. Miles de casos. Los lugares de personas que tienen por locos están llenos de personas que no han podido perdonar. ¿Sí? La esquizofrenia. Ese problema bipolar. Son enfermedades directamente porque la persona en su corazón quisiera matar a aquella persona, pero tiene que vivir otra vida porque sabe que no es correcto. Y así pudiera contarles, pero no voy a tomar el tiempo porque ya pasamos del tiempo y todavía tengo más que decir. Así que vamos a adelantarnos, pero hermanos, es un punto muy importante y quiero animarles, hermanos. Si hay algo en sus vidas que no está bien, busca a la persona que le haya ofendido y dígales que los perdona. ¿Sí? Hay una parábola muy interesante. Un rey un día estaba revisando los libros de cuentas de su reino y halló que había un hombre que le debía $12 millones en valor de nuestro dinero de hoy día. Fíjense nada más, 12 millones. ¿Quién pudiera pagar $12 millones aquí hoy? Pues yo creo que ninguno de nosotros. En toda nuestra vida no hemos visto esa clase de dinero. Entonces, el rey lo llama a cuentas y le dice, oye, arregla cuentas conmigo, págame lo que me debes. Y el hombre dijo, pues fíjate que gasté el dinero, no lo tengo ya. Entonces el rey dijo, no hay problema. Voy a venderte a ti, a tu familia como esclavos y de esa manera van a trabajar hasta que se mueran y de esa manera van a pagar la deuda. Y dice la parábola que el hombre cayó de rodillas y le dijo, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Y el rey sintió compasión y decidió perdonarle la deuda. Y le dijo que se fuera, que se olvidara de la deuda, que ya no debía nada. ¿Sí? Entonces aquel hombre saliendo del palacio del rey, no había caminado ni 2 cuadras cuando encontró a uno que le debía 100 denarios. ¿Cuántos 100 denarios? Un denario era el sueldo de un día. ¿Sí? Entonces 100 denarios sería el sueldo de 100 días. Y estoy seguro que ahorita en ese momento nadie tiene en su bolsillo el sueldo de 100 días. Pero si hubiera una emergencia, a lo mejor en 2 o 3 días lo pudieran juntar. Pidiendo prestado de amigos, de personas que le tienen confianza, ¿sí? Entonces aquel hombre que fue perdonado, le pesca el cuello y le dice, págame. El hombre dice, pues no puedo, no lo tengo ahorita.
Deme chance, unos 2, 3 días y te lo consigo. Y no quiso. Págame ahorita mismo. El hombre cayó de rodillas y le dijo, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Y dice, y no quiso, sino que lo entregó a los verdugos y a la cárcel. Ahora, hermanos, nosotros somos ese deudor de los 12 millones de dólares. La deuda que tenemos son nuestros pecados y no hay forma en este mundo que nosotros podemos pagar por nuestros pecados. Lo maravilloso es que ya fue pagado esa deuda. Cristo Jesús ya lo pagó por nosotros. ¿Sí? Y nos dice, ve en paz. Pero ¿qué hacemos nosotros? Algún hermano no nos miró bien, no nos saludó, ya no le voy a hablar. Hacemos lo mismo que el hombre. Pero hermanos, nosotros debemos estar dispuestos de perdonar, así como hemos sido perdonados. ¿No les parece? Y de esa manera podemos tener la salud que Dios quiere que tengamos. De hecho, vea lo que dice este cita. El perdón es elegir, librar a otra persona de nuestra condenación porque Cristo nos ha librado a nosotros de la suya. Es tratarlos como si ellos siempre nos hubieran amado porque Cristo siempre nos ha amado. Eso lo saqué de un matutina del pastor Mark Finley. ¿Sí? Y me gustó. Otro del Ministerio de Curación dice, el perdón es sanador. Cuando perdonamos a otros que no lo merecen, abrimos nuestro corazón a la sanidad de Dios. El perdón es el remedio de Dios para la ira, para la amargura y el resentimiento. Se nos anima a cultivar un espíritu perdonador. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué bello! Así que parte de la salud es perdonar. Y luego debemos ser agradecidos. ¿Sí? Cuando entendemos que Dios nos ha perdonado, debemos ser agradecidos. Y nos dice aquí, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y ahí está otro texto, Efesios 5, 17 al 20, que también nos dice que debemos de dar gracias a Dios en todas las cosas, aún en las tribulaciones. ¿Sí? Ojalá que tuviera tiempo de contarles algunas experiencias. Por muchos años mi esposo y yo viajábamos con puro carro viejo, porque mi papá me enseñó a que no comprara carro a menos que tuviera el dinero para pagarlo, que no entrara en deuda para ningún carro. Así que los primeros 20 y tantos carros que tuve fueron puros carros de $100, de $150, y las llantas, siempre ponía llantas usadas, hacía el trabajo mecánico yo mismo. Pero en los viajes, porque nosotros hemos viajado muchísimo, gracias a Dios, siempre se nos llegaba a descomponer. Y a veces en medio del desierto, donde no había ningún auxilio, en la media de la sierra de allá de Durango, bueno, donde quiera que hemos viajado, ¿no? Y en un principio tenía la tendencia de molestarme cuando llegaba a descomponer el carro. ¿Por qué aquí? Mira, ¿cómo nos vamos a hacer ahora? Pero llegó un punto en que entendí. Y le dije que está bien. Y cuando llegaba a descomponer el carro, Dios mío, aquí estamos. ¿Sí? Tú sabes dónde estamos y tú sabes por qué nos paró aquí. Si hay alguien a quien nosotros debemos de bendecir a través de esa experiencia, úsanos. Aquí estamos. Y hermanos, wow, si Dios permite un día voy a escribir un libro de las experiencias que hemos tenido de allí para acá, muy diferente. Y llegamos a poder alabar a Dios cuando se descomponía el carro. Gracias, Padre, ahora ¿a quién vamos a testificar? Y todo cambia cuando tenemos esa actitud, ¿sí? Y entonces debemos dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Ahora la palabra de Dios está llena de promesas. Esta promesa hermosa que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. ¿Sí? ¡Qué maravilla! No tenemos por qué temer cuando vienen las pruebas, pero echarlos sobre Él y Él nos cuidará.
Otro que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Qué maravilla, ¿no? De hecho, déjenme ver si encuentro rapidito una cita que leí la semana antepasada. Y hasta le tomé foto porque quería compartirlo con alguien más. Está en inglés, pero ahorita lo voy a traducir para que lo entiendan. Es en un libro de los escritos de la hermana White del 1888. Aquí lo tengo. Y me gusta mucho. Dice, nuestro Padre Celestial mide el peso de cada prueba antes de permitir que llegue al creyente. Él considera las circunstancias y la fuerza del que va a tener que pararse bajo la prueba de Dios. Y nunca permite que una tentación sea más grande de la capacidad de resistirla. Qué maravilla, ¿no? Luego dice, si el alma es vencido y la persona sobrecogido con el problema, esto nunca puede ser cargado a Dios como falla, porque Él no falla en dar su fuerza y su gracia. Pero el que fue tentado no fue vigilante en oración para apropiarse de la fe, por fe, de la provisión que Dios tiene abundantemente almacenado para él. Cristo nunca falla a sus creyentes en la hora del combate. El creyente necesita reclamar las promesas y encontrar al enemigo en el nombre del Señor y no conocerá la derrota. Qué hermosa cita, ¿no? Y entonces nosotros no tenemos por qué temer el futuro a menos que olvidamos la forma que Dios nos ha guiado en el pasado. ¿Sí? A veces se nos hace que la prueba es demasiado grande y ahí es donde con humildad debemos reclamar la promesa. ¿Sí? Y Dios nos ayudará a salir más que vencedores. No voy a tomar tiempo de leer todo eso, pero les invito a que escriban esos textos y los lean varias veces en casa. Solo brevemente voy a mencionar que el pajarito que no siembra ni almacena, Dios cuida y provee para él. Y ni un pajarito puede caer al suelo sin que el Padre lo tome en cuenta. Y luego dice, ¿no sois vosotros de más valor que muchos pajaritos? Si Dios dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros, somos de gran valor ante Él. ¿Sí? Él nos cuida como la niña de su ojo. ¿Ok? También menciona el lirio. Y entonces dice, no debemos de preocuparnos en cuanto a qué vamos a comer o con qué nos vamos a vestir y de dónde vamos a vivir, sino que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¡Qué maravilla! ¿No? Son promesas maravillosas. Y esos ejemplos pequeños de la naturaleza nos ayudan a entenderlo mejor. ¿Saben cuántas promesas hay en la Biblia? Muchas veces nos sentimos desanimados, pero si tomáramos en cuenta cuántas promesas hay, según la última cuenta que vi, 4,110 promesas. Vergüenza nos debería de dar en sentirnos desanimados. Hay promesas suficientes para varios centenares de promesas para cada día del año, ¿sí o no? ¿Sí? Así que necesitamos buscar. Esas son las gemas a cual tenemos que escarbar en la palabra de Dios y debemos atesorarlas en nuestro corazón y en nuestra mente, para que en el día de prueba salimos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que quiero mencionar unas cuantas otras cosas interesantes y ya terminamos. Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que cuando entendemos las promesas, podemos estar felices en el Señor. Y al estar felices en el Señor,
vamos a tener salud, porque la felicidad es sanidad. De hecho, se platica, leí de un señor que los doctores le dijeron que no tenía más de 3 meses de vida. Y dijo, pues si solo tengo 3 meses, voy a pasarlo lo más feliz que puedo. Y rentó un cuarto en el hotel donde estaba bien cómodo, donde le servían las comidas y todo. Y rentó películas de chistes, de comedia. Y se rió a carcajadas, a mandíbula batiente, los 3 meses. Y al final de los 3 meses ya no tenía cáncer. Fíjese nada más. Ahora, no estoy diciendo que eso es el único remedio, ¿no? Pero un corazón contento constituye un buen remedio. Tenemos que aprender a ser contentos. Muchas veces el cristiano anda como de cara de caballo, todo triste, ¿no? Y no, hermanos, debemos ser felices en el Señor, alegres. Debemos regocijarnos en nuestra salvación, ¿ok? Es muy importante. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias o tus enfermedades, el que rescate del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alabado sea Dios, hermanos. Tenemos motivo de ser felices en el Señor y debemos ser felices. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será, ¿qué cosa? Medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Así que aquí la misma Biblia en Proverbios 3, 5 al 8 nos dice que la confianza en Dios es uno de los remedios naturales que Él nos ha dado para sanarnos de nuestras enfermedades. Y en realidad, aunque yo lo estoy presentando al final, es el primero. ¿Sí? La confianza en Dios es el primero y el mayor de todas en realidad. A través de la semana, cada noche les he dicho que cada una de las 8 leyes de la salud es el más importante. Pero este gana a todos. ¿Sí? La confianza en Dios es sumamente importante porque es sanidad para nuestros huesos y refrigerio a nuestros cuerpos. Así que, hermanos, termino hoy con este pensamiento y es mi oración para cada uno de ustedes. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, la vida eterna no será igual si alguno de ustedes faltan. Tenemos cita allá, en ese mar de vidrio ante el trono de Dios. Y deseo que cada uno de ustedes estén allí. Y es más, yo sé que tal vez lo que he presentado hoy ha tocado el corazón de alguien. Y a lo mejor hay alguien aquí que hasta ahora no ha dado su vida al Señor Jesucristo. Y si hay alguien aquí que es en esa condición y quisieran hoy decir que hoy quieren empezar una vida en el camino cristiano y seguir a Cristo entregando su vida a Él, les pido que se pongan de pie, por favor. Si hay alguien aquí que no ha hecho esa decisión aún y que hoy han sentido el llamado del Espíritu Santo y quieren entregar su vida al Señor, póngase de pie. Quiero hacer una oración especial para usted. Amén, amén, gloria a Dios. Ahora, para los que ya han hecho esa decisión y han aceptado al Señor pasado, pero han sentido un llamado ahora de renovar sus votos con el Señor y cambiar su estilo de vida, también les invito a que se pongan de pie, porque quiero orar con ustedes. Si se han sentido y ven que necesitan hacer cambios, pónganse de pie y vamos a hacer una oración especial, porque solamente Dios nos puede ayudar para poder terminar la carrera tomados de la mano del Señor Jesucristo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te adoramos porque en esta mañana has estado aquí con nosotros. Te agradecemos por tu Espíritu Santo, que es el que toca los corazones
y nos inspira a entregar nuestras vidas a ti. Padre, hoy hay un joven aquí que manifestó que quiere entregar su vida a ti. Te ruego que lo bendigas y que a los hermanos para que lo apoyen y le ayuden para que pueda crecer en Cristo. Y a los demás que están aquí, que han puesto de pie, que han ya seguido tus caminos por años, pero han sentido la necesidad de un reavivamiento. Te ruego, Padre, que los fortalezcas, que los toques con tu mano y les inspiras con tu Espíritu Santo y con tu santa palabra para que caminen de aquí en adelante entregados plenamente a ti. Manténganos firmes hasta ese glorioso día que estemos juntos ante tu trono, donde podremos participar del árbol de vida y donde Cristo mismo nos dará de comer. Padre, añoramos ese día. Solo te pedimos que nos mantengas y nos llevas hacia adelante, hacia ese glorioso día. Y te agradecemos por los méritos y en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga.